Gràcies per haver vingut, és un plaer. Avui tenim una visita de luxe, tenim en Alejandra Jacinto, que està a l'Assemblea de Madrid, però que sobretot és la secretària estatal d'Habitatge de Podem, d'Unides Podem, i bueno, és un luxe, no? Tenim aquesta llei dins el forn, en el horno, i clar, que mos la vengui a explicar i a fer 4 cèntims en aquest moment, és un luxe que realment no tenim molt sovint a Menorca. Tenim també aquí en Antònia Jové i en Lucía Muñoz, que estan a Madrid, en el Congrés dels Diputats. Un altre luxe, la veritat és que avui no caldrà ni dinar, vull dir, se'n passeillo a Menorca, total. Elles, com bé sabeu, estan allà i la veritat és que en molt de temes han apretat. Aquí han tingut temes importants, sobretot els de l'aeroport, diverses cosetes que tenien temes allà, que es podien apretar des d'allà, i la veritat és que és d'agrair perquè han estat en contacte amb nosaltres. I en Pablo crec que no cal que el presenti. En Pablo, com bé sabeu, és el coordinador d'Esquerra Unida aquí a Menorca. Ell, a més, és el portaveu de la Comissió d'Habitatge en el Parlament Balear, és un dels diputats per Menorca, i també és un luxe que estigui aquí entre nosaltres. I jo, com bé sabeu, estic a la Conselleria d'Habitatge, entre 1000 àrees més que duim, també duint-se d'habitatge, i sabent de primera mà com està el mercat aquí. No ens ho han de venir a explicar perquè tenim llistes interminables de gent que l'està cercant en aquest habitatge assequible. I no me vull enrotllar més, així que pas paraula a les companyes que han vingut. Alejandra? Pablo? Gracias. Hola, buen día. Buenos días. Bien, ya como ya nos ha presentado Cristina a todo el mundo, yo no me presento y así ahorramos tiempo. Es decir, yo lo que me toca hablar aquí, en mi caso, es del Parlamento, que para eso estoy allí y para eso represento a Unidas Podemos allí. No obstante, debido a la formación profesional, porque yo me he pasado toda mi vida siendo profesor, pues me tengo que remontar un poco al pasado para contaros un poco de qué va el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, la cosa didáctica, pedagógica. Supongo que muchos o la mayoría de vosotras o de vosotros estaréis bien enterados, pero creo que es importante explicar este tipo de cosas para entender el contexto general, ¿no? Es decir, la vivienda en España después del franquismo tenía una serie de los primeros años, finales 70 y todos los 80, tenía una serie de canales que permitían construir una serie de viviendas públicas alejadas del mercado, es decir, sin no tener en cuenta todos los parámetros que funcionaban en el libre mercado. Eso posibilitó en el conjunto del Estado, sobre todo en las grandes ciudades, el disponer de viviendas sociales para la población general. Un problema que era más que pero que había un problema básico, que casi todo ese parque de viviendas que se creó fue de compra, es decir, que se facilitó que la gente pudiera comprarlo. El de alquiler social fue fue bajo ese nivel o ese porcentaje de viviendas sobre el total. Este hecho y luego el hecho que muchos de esos pisos de alquiler que hubo en un primer momento también pasaron a venderse al cabo del tiempo. ¿Esto qué ha supuesto? A la larga ha supuesto, tenemos un parque de viviendas de alquiler social en este país muy bajo, uno de los más bajos de todo el Estado, de toda Europa, quiero decir, ¿no? Esto supone un problema inmenso. ¿A qué nivel? Pues cuando surge una crisis como la que estamos viviendo desde 2007 y con las nuevas generaciones dentro de la población, que son generaciones precarizadas por el mercado de trabajo que es hoy día, desde hace 20 años más o menos, está sometido a unas fuertes presiones a la baja. Estas generaciones precarizadas y empobrecidas en gran parte no pueden acceder a un parque de viviendas de alquiler social que, si lo hubiéramos tenido, hubiera servido para cubrir esa demanda de gente empobrecida, de gente precarizada. No tenemos ese parque actual en el conjunto del Estado. También aquí en Baleares pasa exactamente lo mismo. Es un problema general del Estado. Por lo tanto, nos encontramos en una situación muy complicada que se ha visto agravada por la crisis del 2007, la llamada crisis del 2007, y posteriormente por la pandemia del 2020, ¿no? Que ha puesto las cosas aún mucho peor.
¿Qué solución hemos querido dar en todo este tiempo desde Unidas Podemos? Es decir, pues atacar el problema desde la base. ¿Cuál es el problema? Es decir, no tenemos suficiente vivienda, hay que conseguirla, por lo tanto. ¿Cómo conseguirla? Teniendo en cuenta las leyes que tenemos que protegen sobre todo la propiedad privada, dentro de un mercado totalmente liberalizado. En España es uno de los países de mercado más liberalizado de la vivienda. ¿Qué tenemos que hacer en ese contexto? Buscar todos los vericuetos que nos permitan las leyes para poder conseguir el máximo de viviendas para entregar o ofertar a la población más necesitada, ¿no? Y este es nuestro esfuerzo. Bueno, luego Alejandro os explicará, yo no voy a meterme en estos terrenos, este acuerdo tan importante a nuestro entender entre Unidas Podemos, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, y yo me voy a remitir simplemente y no extenderme demasiado sobre el trabajo que hacemos también en el marco autonómico de Baleares, ¿no? Nosotros, como bien sabéis, la mayoría, supongo, tenemos una ley del 2018, que es la Ley de Habitatge de las Illes Balears, que es una ley, a nuestro entender, que es una ley progresista. Tiene muchos elementos que son muy interesantes y que permiten precisamente esto que comentaba hace un momento, es decir, buscar esos vericuetos para conseguir un mayor número de viviendas. Por ejemplo, el derecho de tanteo y retracto, por ejemplo, cesión de uso de viviendas de grandes tenedores, este tipo de cuestiones, ¿no?, que son fundamentales, independientemente de la propia política de viviendas que también se hace, me refiero a nivel de construcción de viviendas sociales, es decir, que en Baleares se están construyendo en esta legislatura 1.100 y pico viviendas que se van a añadir las 1.600 y pico que había antes, ¿no? Es decir, nosotros no estamos tanto por la labor de construir, sino por la labor de sacar al mercado las viviendas que están ahí, que están ocultas, que están en manos de los grupos financieros, de los grandes tenedores, y esa es nuestra lucha principal, independientemente que se pueda construir en alguna medida en determinados lugares y con un cierto control para no tener una presión excesiva sobre el territorio. Esta es un poco la línea de trabajo, ¿no? Entonces, da la casualidad también que se aprobó, os lo digo a título de ejemplo también, se aprobó en el mismo día que se firmó el acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, aprobamos aquí una iniciativa presentada por Unidas Podemos en el Parlamento, una PNL, una iniciativa parlamentaria, que hablaba sobre lo mismo, es decir, y se aprobó afortunadamente, lo conseguimos que se aprobara, sobre uno de los temas fundamentales, que es la regulación de los precios de alquiler. Eso lo conseguimos que nos apoyaran, bueno, los partidos de izquierda, incluyendo en este caso al PSOE, que siempre ha tenido sus reticencias a estas cuestiones, pero bueno, conseguimos este apoyo, ¿no? Esto fue bastante importante, conseguir esto, y en la misma línea del acuerdo estatal, la declaración de zonas tensionadas, es decir, algo que bueno, eso lo comentará todo Alejandro Jacinto, yo no voy a entrar aquí, pero que es muy importante porque también lo tendrá que comentar Cristina luego, en el momento que no pueden considerar Menorca zona no integrada dentro de esa futura ley estatal y tal, ¿no? Pues eso no lo trataré ahora. ¿Y qué ocurre además? Ya para acabar y no extenderme más, lo que vemos también es que nosotros no nos podemos quedar solo con que este acuerdo a nivel estatal o este trabajo que hacemos en el Parlamento Balear se quede en este tipo de cosas, es decir, bueno, se va a regular el precio de alquiler, eso está muy bien y tal. Hay que ir a más cosas, es decir, el problema no se resuelve solo con esto. Es decir, hemos de seguir presionando para conseguir cuestiones, solo pondré algún ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabéis que la declaración de grandes tenedores es de 10, de quien tiene más de 10 bienes inmobiliarios, ¿no? Es decir, nosotros en Unidas Podemos trabajamos para bajar ese ratio, ¿no?, de 10 a 8 o a 5, es decir, un poco en función de lo que se pueda conseguir, ¿no? Eso es algo que entendemos fundamental. Y además, en el conjunto de Baleares es una cosa que negociábamos con el PSOE, se ha opuesto totalmente y ahora parece que está cambiando ligeramente. Es decir, que este concepto de gran tenedor no solo sea a nivel autonómico, sino que sea a nivel del Estado. Es decir, porque entendemos, ¿no? Una persona aquí puede tener 3 pisos, por ejemplo, y tener 4 en Aragón, 7 en Cataluña, 2 en Andalucía y 1 o 4 en Galicia. Si sumamos ya serán más de 10. Pero con el reglamento, la ley que tenemos aquí actualmente, se consideran 10 en el conjunto de
Baleares. Por lo tanto, es un poco de engaño. Es decir, que tenemos que ir, esto que os insisto, tenemos que ir a más, a conseguir más cosas. Tenemos que trabajar mucho el tema de la Sareb, todo ese parque inmenso que tiene inmobiliario que no ha salido a la luz. Tener en cuenta que la mayor parte de los pisos de la Sareb son pisos que han quitado a la gente. Son los propios bancos, todos los desahucios, todos los fondos de los desahucios están ahí, o por lo menos gran parte de ellos, ¿no? Es decir, este tipo de cosas son las que tenemos que sacar y trabajar, y donde está nuestro esfuerzo máximo en este momento, ¿no? Tenemos que conseguir también impedir que las entidades financieras echen a la calle a la gente vulnerable, es decir, desahucien a personas cuando pisos que ellos han conseguido a través también de falta de pago de alquiler o falta de pago por la hipoteca, ¿no? Es decir, tenemos que impedir ese tipo de cosas, incluso llegando a pedir expropiaciones si es necesario. En fin, no me quiero extender mucho más. Y luego hay cuestiones relacionadas con el territorio también, ¿no? Es decir, tenemos que construir ciudades que sean amables para la gente, y la vivienda es uno de los elementos fundamentales para que la gente se sienta bien en una ciudad. Tenemos que construir, por tanto, ciudades no ya solo sostenibles, sino amables con las personas. Todo esto pertenece también a la vivienda y al urbanismo. Tenemos ahí que había una cosa a la que me he olvidado, perdonadme, tengo que coger los apuntes, un segundo, porque se me ha ido la idea, pero sí, exactamente, ¿no? Una cosa que para nosotros es básico también, ¿no? Es decir, que es controlar el uso irregular del alquiler turístico. Es decir, aquí hay otro gran problema. Es decir, hay una bolsa de viviendas que se dedican. Una cosa es la cuestión legal y otra cosa es la cuestión fraudulenta. Independientemente de que la cuestión legal tampoco estamos muy de acuerdo con las zonificaciones que se hacen. Por ejemplo, sabéis que en el Ayuntamiento de Palma que se había hecho un buen trabajo en el sentido de limitar el alquiler turístico. Un juzgado, un tribunal, lo ha echado abajo esta cuestión. Esto va en contra de lo que queremos nosotros y da alas precisamente a estos grupos inversores para seguir insistiendo en este tipo de mercado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que controlar este uso irregular del alquiler turístico y limitar el actual planificado y reducirlo al máximo. Yo creo que con esto ya de momento está bien. Muchas gracias. Bueno, yo ahora me pasaré en castellano, me voy a pasar al castellano porque tengo mucho interés. Voy a hacer una especie de fotografía de la situación de Menorca y por nada del mundo querría que te lo perdieras porque no me entiendes, así que me paso al castellano. Y me gustaría aprovechar el momento que si alguien ve que me quedo corta o que me dejo algo, que me ayudéis, porque todos los que estamos aquí nos conocemos y hemos hablado largo y tendido de este tema en muchísimas ocasiones. El tema del alquiler turístico, tal como decía Pablo, Menorca tiene la suerte de que consiguió zonificar y la zonificación fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia. El truco en que el Tribunal Superior de Justicia nos lo avalara, a diferencia de Palma, es que nosotros zonificamos y no prohibimos. Donde no te permiten es en la prohibición, ¿vale? Y aquí lo que se ha conseguido, al menos sobre papel, porque hay que reconocer que es solo sobre papel, es que el alquiler turístico está en la corona de costa. Todas las zonas que ya tenían vocación turística, ahí se permite prácticamente todo tipo de alquiler, todo tipo de estancias, ¿no? Entonces hemos protegido los núcleos urbanos de este alquiler turístico. ¿Y por qué decía que es sobre papel? Porque en realidad todos vemos en nuestras calles que hay alquiler turístico ilegal y lo estamos viendo porque vemos a la gente que pasa con los carritos en nuestras calles, ¿vale? Es cierto que los que ya tenían licencia, a los que ya la tenían se les permitía seguir, pero yo creo que todos sabemos cierto que hay mucho alquiler turístico ilegal.
Entonces, aquí, bueno, hay también que ponernos el espejo y ver quién está fallando. Aquí estaría fallando seguramente el Consell Insular, pues porque falta un cuerpo de inspección más duro, ¿vale? Entonces, lo digo para no estar hablando solo de lo hermosos que estamos, ¿no? Entonces, el tema del alquiler turístico requiere de más inspecciones sin ninguna duda, porque si conseguimos que esos alquileres temporales pasen a residenciales, bueno, pues estaremos de alguna manera aumentando la oferta. Otro problema que tiene Menorca, que se puede ver como problema, pero hay gente que también lo ve como oportunidad, yo lo dejo ahí, ¿vale? Son las segundas residencias. Las segundas residencias siempre fueron en realidad una oportunidad, porque bueno, eran turistas fijos, asegurados, que además dan bastante movimiento al tema económico porque compran local, van a los restaurantes. Pero claro, la gran pregunta es ¿hasta dónde una isla pequeña como esta, un territorio finito, cuál es el umbral a partir del cual es inasumible que haya tantas segundas residencias, ¿vale? Este para mí es un gran tema, y es un gran tema porque así como el alquiler turístico ya lo hemos empezado a más o menos a ordenar, solo faltaría apretar el tema de inspección. No sé de qué manera podríamos poner los límites a las segundas residencias. Yo sé que la normativa europea no permite poner límites, ¿vale? Sé que algunos territorios insulares europeos lo han intentado y se ha declarado inconstitucional en esos territorios, pues por simplemente ir contra la normativa europea. Pero la gran pregunta es ¿dónde está ese límite a partir del cual la gente de fuera, que no necesariamente son gente del norte de Europa, que es lo habitual, ¿no? Ya sabemos que Mallorca es alemana, nosotros empezamos a ser franceses, pero franceses porque nos compran las casas, pero también hay mucha segunda residencia de gente de la península. Es decir, ¿a partir de qué momento ya no solo estas segundas residencias son de villas y grandes chalets, que en principio no sería el tipo de vivienda que nos estaría preocupando, sino a partir de qué momento también los pisos en plurifamiliares se convierten en segundas residencias? ¿Vale? Yo creo que aquí falta que lo estudiemos y ver cómo se puede caminar. Nosotros desde el Consell estamos empezando a ver si podríamos hacer algún tipo de encuentro de territorios insulares a nivel europeo para ver cómo se aborda esta problemática. Porque no tiene nada que ver una isla, ¿vale? con el tema de la gentrificación. Esto es gentrificación turística. A veces pensamos que la gentrificación solo son los pequeños hoteles o los apartamentos turísticos, pero las segundas residencias obviamente también forman parte de la gentrificación turística. Tenemos estudios que se hicieron la legislatura pasada por parte del Departamento de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares, que han llegado a correlacionar las ejecuciones hipotecarias con la gentrificación turística, sobre todo desde la parte de Ciudadela. La gentrificación en Menorca ha llegado por Ciudadela y ahora se está imponiendo en la zona de Maón. Es como una balsa de aceite que se va poniendo. Claro, hay gente que gana con esto, cada vez menos son los que ganan y cada vez somos más los que perdemos, ¿vale? Porque se van de alguna manera sacando viviendas del uso residencial. ¿Qué otros problemas tenemos y tenemos acreditados? ¿Y por qué digo que los tenemos acreditados? Sabéis que la legislatura pasada abrimos una oficina de vivienda. Fue una petición que nos habían hecho desde la plataforma de afectados de la hipoteca. Aquí hay algunas compañeras que se lo curraron muchísimo. Rusé, bueno, aquí hay gente que curró muchísimo cuando entramos nosotros en la pasada legislatura y de alguna manera les cogimos el guante porque además de estar haciendo activismo en la puerta de los bancos, estaban haciendo de gestoría. Yo recuerdo, no sé, Rusé, me encantaría que después nos lo dijeras algo, ¿no? Estaban examinando y estudiando las escrituras hipotecarias de mogollón de gente, ¿no? A partir de ahí conseguimos coger el guante, montar la oficina de vivienda y bueno, y hay acompañamiento social, hay acompañamiento jurídico y bueno, y sobre todo, que es lo importante, toda la información que vamos sacando de la oficina de vivienda. Los desahucios invisibles están al orden del día. El desahucio invisible es aquel de no renovación de contrato porque te suben la renta cuando ha acabado el plazo. Este es un tema que está al orden del día, ¿vale? Bueno, recordar que la oficina de vivienda obviamente vino en un momento de ejecuciones hipotecarias y luego en medio año, cuando ya la teníamos andando, todo el tema cambió a alquileres. Fue un cambiazo. Llegaron las moratorias de las hipotecas, curiosamente, pero inmediatamente, casi sin interrupción, empezó a haber una burbuja de alquileres. Desahucios invisibles, un montón, y otro gran problema, y es que los propietarios, no todos, pero muchos sí, no necesariamente grandes propietarios,
adoptado un perfil de combinar lo que es el alquiler de temporada de verano, de 3 meses, con la búsqueda de profesores para el invierno, ¿vale? Que esto es muy típico en Menorca. El alquiler ideal para un propietario en Menorca es encontrar un profesor en invierno y los turistas en verano. Es el máximo negocio que se puede hacer. Claro, esto obviamente va en contra de toda la gente que busca pues un alquiler pues para tener una vida relativamente digna y tranquila, que es la que te daría la ley de arrendamientos urbanos pues como mínimo por 5 años, ¿vale? Este es otro gran problema y son, claro, todo esto son problemas que se producen dentro del marco de la legalidad, no se pueden perseguir porque en realidad esta gente no está haciendo teóricamente nada que no se pueda. Los profesores tienen contrato de temporada de manual porque es su temporada de trabajo, es gente que viene de Mallorca, de Ibiza, de Valencia y hay bastantes y luego pues esos 3 meses se aprovechan pues para pegar pues un poco, no quiero hablar de pelotazo, pero sí del negocio, ¿no? Entonces son muchos problemas que se juntan. Todos vimos, yo he estado informando a las compañeras mientras veníamos desde el aeropuerto, todos nos quedamos a cuadros cuando vimos el titular del periódico Menorca, ¿no? Aquel día que dijo Menorca quedará fuera de la declaración de zona tensionada, ¿no? Cuando todo el mundo está viviendo en su vida habitual y diaria lo que significa buscar casa y cuando además tenemos todos los indicadores de la oficina de vivienda, del programa de alquiler ético, que sabéis que también tenemos, el programa de alquiler ético que intenta movilizar estos alquileres justos o asequibles, no sociales, porque la gestión sigue siendo del propietario privado. Este programa nos permite también tener muchísima información, ¿vale? En no llega a 2 años ya hemos tenido 300 familias, casi 300, que piden entrar en el programa de alquiler ético. ¿Cuántas viviendas hemos movilizado ayudando económicamente con la línea de ayudas? Pues ahora tenemos 9 y es el no da más, imaginaos, ¿vale? Entonces yo creo que todo esto indica clarísimamente que tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué el periódico Menorca decía que quedaríamos fuera de los alquileres de la zona de la declaración? Bueno, porque interpretaron a su manera, por decirlo de algún modo y suavemente, que la concurrencia de requisitos no nos permitiría entrar. Dieron por bueno que pagamos una media de 450 euros de alquiler al mes, yo creo que todos nos pondremos a reír, ¿vale? Ni en el programa de alquiler ético, donde motivamos económicamente a los propietarios, tenemos alquileres de 450 al mes. Y bueno, y por suerte los medios luego entre sí pues abrieron un debate interesante porque salió IB3, se puso a hacer una pequeña investigación, no sé si lo conocéis, pero se fueron a un portal inmobiliario y de 100 y poco ofertas, había 100 y pico ofertas de alquiler en Menorca, residencial, de 100 y pico solo había una de 450, ¿vale? Todas estaban por los 700 más o menos, ¿vale? Y eso son cifras, bueno, yo diría que más o menos reales y tenemos otro problema y es que el MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es quien tiene un poco todos los datos oficiales porque cruzan con declaraciones de renta, claro, para mí, esto es una opinión mía, eso no refleja toda la realidad, quizás una realidad parcial, ¿no? La que deriva de la información que la gente da en su declaración de renta, la información que deriva de las fianzas que se depositan en los organismos de las comunidades autónomas, esa es la realidad oficial, pero ¿y qué pasa con todas aquellas viviendas que se alquilan por habitaciones? Sabemos que una habitación vale 300 euros al mes, pues si un piso de 3 o 4 habitaciones se alquila a 300 euros al mes la habitación, el alquiler de esa vivienda está en 1.200. ¿Vale? Claro, eso no sale y esa es una realidad que todos conocemos, existe en Menorca, ¿vale? Tema de grandes tenedores, me preguntaban por el camino si sabemos, pues no sabemos mucho, pero del gran tenedor que conocemos que hay, como decía Pablo, es la Sareb, ¿vale? La legislatura pasada, que estábamos haciendo un poco el primer diagnóstico cuando entramos, fuimos al registro de la propiedad a pedir todas las propiedades que tenía la Sareb en la isla, tienen solares y tienen pisos, ¿vale? Y eso es muy fuerte, estoy súper de acuerdo con lo que comentaba Pablo, porque esas propiedades las hemos pagado, o sea, los ejecutados las pagaron hasta el valor de lo que pagaron por las hipotecas, pero el resto lo hemos pagado todos con nuestros impuestos, salvando a toda la chapuza bancaria que conocéis, ¿no? Entonces, esta es la realidad y bueno, espero que el diario Menorca pues tenga interés, no lo veo hoy por aquí, entonces ya queda todo dicho, pero claro, ese titular pues hizo daño porque todo el mundo alucinaba. Si nosotros no somos zona tensionada, ¿quién lo va a ser, no?
Yo apuntaba también con las compañeras, estamos leyendo un poquito el proyecto de ley, que supongo que se podrá, que se irá trabajando, ¿no?, hasta que se apruebe. Hay que ir con cuidado porque el mercado en Baleares es tan complejo que los malísimos datos que llegan de Ibiza o incluso de algunas zonas de Mallorca, que están en realidad mucho peor que nosotros, porque hay que reconocerlo, claro, si el referente es la media de la comunidad autónoma, nosotros siempre vamos a estar por debajo de esa media porque somos los que estamos menos mal. Pero claro, estar menos mal no es estar bien, porque además resulta que cuando vamos al tema del empleo, nuestra temporada es mucho más corta, normalmente tenemos un índice salarial más bajo, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tenerlo todo en cuenta y obviamente el objetivo, yo creo, de la jornada de hoy es que Menorca también sea declarada zona tensionada y nada, ya lo dejo aquí. Bueno, moltes gràcies a tots per venir a aquesta xerrada. Jo parlaré en català perquè Alejandra ja sap el que contaré, perquè ahir vam estar a Eivissa, estem fent un poc de ruta i bé, ja ho han explicat en Pablo i na Cristina. El nostre punt de partida és el mateix dels col·lectius defensors del dret a l'habitatge, que és bàsicament que no hi hagi gent sense casa ni casa sense gent, que tot el món tingui un dret a un habitatge digne i que no hi hagi cap desnonament sense alternativa habitacional. I jo el que vull explicar amb un exemple des de l'experiència personal a la negociació d'una llei al Parlament és com es tradueix aquest principi en el treball parlamentari que fem Antònia i jo al Congrés dels Diputats. Vàrem estar treballant a la llei de protecció de la infància contra la violència i aparentment us preguntareu, us demanareu què té a veure això amb l'habitatge. Bé, doncs ahir va ser un esforç pensar de quina manera aquest tema del dret a l'habitatge es podia ficar com a prioritat dins aquesta llei, que és una llei orgànica i això significa que necessites una majoria molt àmplia per aprovar-la i que després és molt difícil modificar-la perquè tens una majoria molt àmplia i llavors això significa que està més protegit que si està una llei ordinària. I vàrem ficar una esmena en el que bàsicament el que proponíem era prohibir els desnonaments de les famílies amb menors d'edat. Aquest era per al Partit Socialista un criteri molt general per ficar a una llei orgànica i no volien acceptar aquesta esmena, perquè a més ens explicaven que això podia produir efectes perversos dins el mercat perquè un propietari no llogaria un pis a una família amb menors perquè si no paguen no poden desnonar-los. Front a això vàrem dir, de quina manera podem modificar aquesta esmena per protegir més els drets de la infància i en concret el dret a l'habitatge digne dins aquesta llei. I vàrem ficar el concepte que això és molt important, vàrem tractar de ficar una esmena en què bàsicament el que dèiem era que el jutge tenia que abans de tomar la decisió de desnonar fer un judici de proporcionalitat, que això significa que faci una valoració de la situació particular, en concret dels drets de la infància, abans de tomar la decisió. I això servia pels advocats com Alejandra per, en el moment que se toma una decisió com aquesta, poder recurrir, dient que no s'havia fet un judici de proporcionalitat.
aquesta batalla varen aconseguir el suport de Bildu, d'Esquerra Republicana, del grup Plural, inclús de Ciutadans, no me pregunteu per què, però Ciutadans va entrar, però el Partit Socialista no la va acceptar. Aquesta batalla va ser una batalla perduda dins el marc de la negociació de la llei d'infància, però és una de les coses que dins de la llei d'habitatge sí que es ficaran. Llavors són petites batalles que obren, digamos, la possibilitat de que després sí que fent més pressió i més pressió acabin consolidant-se al qualque text. I bueno, també jo volia ja una pincelada parlar també de com afecta tot el problema de l'habitatge a la gent jove. Jo crec que això ja és un tema molt conegut. La joventut està visquent a una situació de precarietat vital i que és pràcticament estructural, i la llei d'habitatge junt a una partida pressupostària dels pressupostos generals de l'Estat d'aquest any, que és un bono d'una ajuda directa de 250 euros pels joves, pel lloguer, juntament amb les medides de la llei de vivenda i concretament la regulació de lloguers, pot ajudar, diguem, a facilitar un poc la vida als joves. Però la nostra situació depèn no només de la regulació del mercat immobiliari, sinó també del mercat laboral. Llavors és molt important les passes que estem donant per derogar la reforma laboral, que ja sabeu que està en un punt en el que hi ha un conflicte molt seriós dins el govern, però s'està avançant. I crec que a poc els temes que són agenda jove s'estan ficant per fi a l'agenda governamental i tenim, diguem, una llum d'esperança dins un futur molt incert i molt negre, que és el que es deriva de la situació de precarietat en la que es veu visquent tota la gent jove i especialment a les Illes Balears. Així que, dit això, ja us deixo amb l'Antònia i l'Alejandra. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia. Li deixarem a Alejandra tot aquest tema de la llei, d'aquesta que sortirà, perquè crec que és la persona més adequada, i jo intentaré ser breu, perquè crec que el més interessant és que puguem conversar, que puguem preguntar i que quedin clars el màxim de dubtes que puguem tenir. Nosaltres ahir vam estar a Eivissa. És vera que no han de comparar, perquè les comparacions sempre són horroroses. No té res que veure Eivissa en el que està passant a Mallorca i en el que està passant a Menorca, i tot és un desastre, i tot és un desastre que s'ha d'arreglar. Ahir posaven dates, i en les dates de la mitja europea a Menorca li faltarien 3.600 habitatges socials per estar a la mitja europea. Per tant, és ben cert que el desastre és per tot. No cal dir és que nosaltres estem millor, no. Mal de muchos, consuelo de tontos. O sigui que tenim 70.000 habitatges buits a Balears. No sé quants de cada illa, però a més que la meitat se posassin en el mercat a preus raonables, a preus socials, hauríem solucionat el problema de la vivenda. Perquè jo volia fer-li un incís en Pablo. És vera que el problema no ve d'ara, ve d'en fora. Ell s'ha remuntat molt més del que jo m'hagués remuntat, perquè també m'hagués anat en el 98 en el pelotazo d'anar i llavors en el 2018 és que va acabar de fer Mariano Rajoy en la crisi estafa que ens varen ficar. Però nosaltres a Balears tenim una molt bona llei d'habitatge, una llei que varen negociar Unides Podem a la legislatura anterior per poder-li donar el recolzament en el PSIP.
una llei que ens va costar molt i que varen tenir que lluitar molt perquè ells no volien que aquesta llei fos amb els termes que hi ha. Però aquesta llei té un problema i és que a aquesta llei li falta reglamentació. I en aquest moments encara no han aconseguit que el PSIP compleixi i reglamenti aquesta llei, amb la qual molt de termes d'aquesta llei no se poden tirar endavant. És una llei que està allà aparcada i que per poca cosa serveix. I a més, el PSIP, dins qualque decret llei, ha modificat qualque terme d'aquesta llei. Nosaltres estem pressionant, ells estan fent molta feina perquè es pugui reglamentar això, però es tenir una bona llei que està servint d'enveja. Alejandra ens deia que ella l'havia coïda d'exemple per fer unes feines que havia de fer. Tenim una molt bona llei que ens ha costat molt lluitar-la, però no la poden tirar endavant perquè no està reglamentat. Ens costa molta feina treure-li cada tros de l'acord que tenim, perquè tots són acords, no hi ha res que diguis, mira, senyores del PSOE, nosaltres volíem fer això i se mos va acudir avui vespre, no, tots són acords que hem pactat. Cada trosset d'acord que aconseguim treure-li al PSOE és una lluita afèrrima que tenim, per tant, sí, hem de seguir lluitant i ho hem de fer amb dents, perquè si no en traurem aguller, perquè al final tots estan d'acord. Construir no és la solució. És vera que el govern balear està fent un esforç per construir quantes? 100 i pico de vivendes, d'habitatges a Menorca. Si en necessitem 3.600, és aquesta la solució? No. Tenim unes illes finites, per tant, si hi ha habitatge buit, el que hi ha que fer és mobilitzar aquest habitatge. I amb aquesta llei, perquè Menorca se pugui facilitar mobilitzar aquest habitatge, perquè se puguin regular preus, necessita poder estar dins d'aquesta llei estatal d'habitatge. Necessita que se declari com a zona tensionada, ho tenim claríssim. Menorca no pot quedar fora de la llei estatal d'habitatge. No podem deixar enrere Menorca. Nosaltres hem posat moltes primeres pedres a costa de molt d'esforç i de molta pressió, però és que al final l'únic que estan demanant és que se compleixi la Constitució. L'article 47 diu que l'habitatge és un dret i que les entitats públiques tenen l'obligació de que hi puguem accedir i de que no s'especuli amb ell. I això és el contrari de que ha fet el PSOE, de que han fet el PP i moltes vegades del que ha deixat fer el PSOE. Per tant, aquesta llei que hem fet jo crec que és una llei que donarà un pas molt gran endavant i és una llei que no és gràcies a Unides Podem, és gràcies a tot l'activisme social, a la PA, al sindicat de llogaters, a tots els que han estat lluitant en el carrer, perquè nosaltres, sense la gent en el carrer, demanant, exigint els seus drets, no tenim força, perquè només tenim 35 diputats. Per tant, necessitem a la gent en el carrer exigint els seus drets. I en aquest cas, si no hagués estat per tot l'activisme no haguessin tampoc arribat. Hem aconseguit, o crec que aconsegueix aquesta llei una cosa molt bona. Gràcies a aquest activisme, i és que estan col·lectivitzant un problema que antes era individual. Antes, quan a una persona li prenien la casa, deia aquest és culpa seva perquè ha viscut per damunt de les seves possibilitats. No era culpa seva, és un problema col·lectiu. I això ho han canviat gràcies a l'activisme. Per tant, no hi ha culpables, els culpables són els del pelotazo, els que estan venent habitatge públic, els fan voltors, els treballadors no tenen la culpa de si perden la casa perquè perden la feina o senzillament perquè els bancs els estan extraient, els estan estafant en les hipoteques i altres coses. Però bé, jo ho deixo aquí perquè després puguem entre tots aclarir dubtes i parlar d'aquesta nova llei, i ara li passo la paraula a Alejandra.
Bueno, pues muchas gracias, Antonia, y muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Ahora, bueno, me ha tocado ocupar el cargo de secretaria estatal de Vivienda dentro de Podemos y cuando empezamos a planificar la ruta por todo el Estado, dijimos, bueno, el primer sitio que tenemos que visitar es Baleares. Es Baleares precisamente por todas las problemáticas de vivienda que son generalizadas en todo el territorio español, pero que yo creo que son especialmente graves en las islas. Y nos pusimos en marcha, contactamos con Antonia, con Lucía y hemos hecho este viaje, esta pequeña ruta muy express. Espero que la próxima vez podamos quedarnos más tiempo, pero que nos ha servido también para empaparnos de la realidad, y agradezco mucho a Cristina los datos y el mapa de situación que nos ha brindado para poder hacernos cargo y poder trabajar desde la Secretaría Estatal y sin duda poder incorporar a la ley de vivienda que ahora os contaré, pues todas esas demandas concretas que son los problemas concretos, los problemas cotidianos que tenéis las personas que vivís aquí, que sois los que mejores podéis diagnosticar la problemática de vivienda. Esta semana pasada organizamos precisamente en el Congreso de los Diputados unas jornadas con Ada Colau, con Yolanda Díaz, con Ione Belarra, que como sabéis, bueno, pues han sido artífices de este acuerdo por una ley de vivienda estatal, y bueno, vinieron muchísimos expertos, gente de la sociedad civil, por supuesto, y el diagnóstico que se compartía, el mínimo común denominador que se sacaba de la jornada era que esta ley lo que hacía era empezar a cambiar el paradigma y empezar a cambiar el modelo. Creo que esto es importante que lo pongamos en el centro de los debates cuando nos toque debatir sobre la ley de vivienda y nos toque desmentir bulos y fake news sobre si esta ley, bueno, nos va a expropiar las casas a los pequeños propietarios que completamos nuestras pensiones con esas segundas residencias. Es importante que traslademos que lo que trata esta ley ni más ni menos es de cambiar un modelo imperante que no viene de ahora, lo ha explicado muy bien el compañero, sino que es un modelo que viene desde el franquismo, desde que el ministro franquista José Luis Arrese dijera aquella frase de queremos un país de propietarios y no un país de proletarios, y que se ha arrastrado hasta la actualidad, pasando por diferentes crisis cíclicas que nos han ido estallando en nuestras caras y que nos han ido destrozando muchas vidas por el camino, y que si no llega a ser por organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los sindicatos de inquilinas o inquilinos, ahora mismo esas personas estarían en muerte civil prácticamente, ¿no? Es un término un poco duro, pero que creo que refleja bien lo que ha supuesto el drama de los desahucios, primero para las personas afectadas por la crisis de las hipotecas, por el estallido de la burbuja, y luego por la crisis de los alquileres. Y otra de las cuestiones que yo os quiero trasladar hoy es precisamente en esta tarea que creo que tenemos desde Unidas Podemos de desmontar estos bulos y de decir las verdades, mal que les pese a algunos, siempre nos achacan, ¿no? Es que esta ley es intervencionista, es una ley intervencionista del mercado, cuando el mercado, bueno, pues funciona perfectamente bien. Ya sabemos, la ley de la oferta y la demanda se regula solo, se encuentra un equilibrio, y el que no pueda pagárselo, bueno, pues es que está fuera del sistema o el problema lo tiene esa persona, ¿no? Yo creo que es importante que hagamos un poco de memoria y nos planteemos en cómo se configuran estas burbujas, ¿no? Y cómo se configura la burbuja del alquiler en la que estamos ahora mismo plenamente subsumidos o plenamente inmersos. Y quiero remontarme al año 2013, lo estaba diciendo también Cristina, ¿no? Creamos la oficina de vivienda y de repente de la noche a la mañana nos encontramos casi sin que hubiera un parón entre medias, cómo empezamos a gestionar o dejamos de gestionar tantos problemas de ejecución hipotecaria y nos metimos de lleno en problemas de desahucio por impago de los alquileres, por extinción de contrato o bueno, por toda la casuística que se deriva de los arrendamientos. Y esto se produce precisamente por una intervención del mercado, una intervención política diseñada políticamente por parte del gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013, que hace una cosa en el año 2013 que
precisamente sí que interviene el mercado, que son 3 factores muy concretos. Por un lado, modifica la ley de arrendamientos urbanos para reducir los plazos de duración de los contratos, reduciéndolos de 5 años que eran entonces, los reduce a 3. Es decir, reduce la duración de los contratos. Por otro lado, es en esas mismas fechas cuando coincide que precisamente se empieza, digamos, a modificar la regulación fiscal para que las SOCIMIs, los fondos de inversión, puedan aterrizar en nuestro país, puedan aterrizar en España y encuentren, bueno, en el mercado de la vivienda, yo creo que el objeto más goloso con el que mercadear, al fin y al cabo, nuestras vidas. Y en tercer lugar, les ponen un cebo, ¿no? Les dicen, bueno, ¿cómo podemos atraer esta inversión extranjera, aparte de facilitándoles evidentemente la tributación y que no tributen, por ejemplo, el impuesto de sociedades? Bueno, pues vamos a ponerles un cebo, que es la vivienda pública y social de la Comunidad de Madrid, permitirme la referencia, que se la regalaron, se la malvendieron a los fondos de inversión y que ahora, unos años después, les hemos obligado a tener que deshacer esa venta precisamente porque constituyó una ilegalidad, una irregularidad en el proceso. Pero así es como se orquestó la burbuja del mercado del alquiler. No ha sido la oferta y la demanda la que ha determinado que en un momento dado, bueno, ahora resulta que hay un boom y que todo el mundo quiere vivir de alquiler y no hay suficientes viviendas. No, es una burbuja creada artificialmente y yo creo que eso es importante que lo sepamos, porque a nosotras que nos acusan de intervenir el mercado hay que decirles que no, que han sido ellos los que han intervenido en el mercado y quienes lo han manipulado a su antojo para estar ahora en la situación de emergencia habitacional que sufre todo el Estado y que es especialmente acuciante en las islas. En ese sentido, es el cambio de paradigma, ¿no? Pasa de tratar de concebir la vivienda como bien de mercados, como bien de mercado, como decía el ministro Ábalos antes de verano, y pasa a concebirlo como derecho humano, ni más ni menos. Eso pasa porque las administraciones públicas competentes, las comunidades autónomas, los municipios, tienen la obligación de desarrollar ese derecho, tienen la obligación de garantizarlo, tienen la obligación de hacer que ese derecho sea subjetivo, es decir, que las personas, que eso además lo tiene la ley balear, por la que yo siempre os he felicitado mucho porque creo que es un buen texto de ley sin perjuicio de la falta de reglamento, que creo que es la clave de la cuestión, configura el derecho a la vivienda como derecho subjetivo, es decir, que tú puedas ir ante un juez, ante un magistrado y decirle, oiga, yo estoy siendo vulnerada en mi derecho a la vivienda y la administración pública tiene la obligación de protegerlo. Ese cambio de paradigma es el que incluye la ley, pero yo creo que sería hacernos trampas al solitario decir que, bueno, pues que una ley va a solucionar los problemas de vivienda de todo el Estado cuando estamos a la cola de toda Europa en vivienda social, en protección del derecho a la vivienda. De hecho, somos el único país no el único, pero sí desde luego el país ganador de toda la Unión Europea en condenas por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por violaciones de derechos humanos, como son los desahucios en alternativa habitacional, y en ese sentido se trata de cambiar, bueno, pues un imaginario, un patrimonio histórico, ideológico, donde además muchas personas, bueno, entienden que la vivienda es ese lugar en el que van a poder ahorrar y luego van a poder transferir a través de la herencia sus propiedades. Se trata de cambiar un paradigma que es histórico y que desde luego no se va a poder hacer en un día, pero sí que esta ley, y yo es lo que quiero transmitir, sienta las bases para poder empezar a dar ese salto, poder empezar a hacer esa transición y poder empezar a poner en el centro que la vivienda es un derecho. Y a partir de ahí, pues evidentemente habrá gente que quiera hacer negocio con la vivienda y lo podrá hacer, pero lo tendrá que hacer con unos límites. Lo decía el otro día en la entrevista que me hicieron, ¿no? Esto es como la velocidad. Todo el mundo entiende que tú puedes tener un coche muy bueno que se ponga a 300 por hora, pero la realidad es que tienes que conducir como máximo a 120 por la seguridad pública, por la seguridad colectiva, y a nadie le entra en la cabeza que un kamikaze quiera conducir a más velocidad. Pues esto es exactamente lo mismo. Y me estoy enrollando mucho y quiero que tengamos tiempo para poder debatir, pero sí que os quiero contar, bueno, pues algunas de las medidas principales que están en este anteproyecto de ley, que seguramente se lleve, si todo va bien, aunque no sabemos, porque como sabéis estos últimos días han sido bastante tensos para el gobierno de coalición, aunque creo que ayer Yolanda lo dejó meridianamente claro, ¿no? Vamos a derogar, a pesar de las resistencias, la reforma laboral, pero en principio este martes se llevará
llevará al Consejo de Ministros este anteproyecto de ley que incluye algunas cosas que yo os voy a contar ahora, pero que también quiero trasladar la idea de que luego se va a abrir un periodo de audiencia pública, un periodo de enmiendas, y que es en ese momento el momento crucial, el momento clave para, en primer lugar, no permitir que el Partido Socialista descafeíne la ley más de la cuenta. Lo van a intentar, van a seguir siendo muy permeables al lobby económico, al lobby inmobiliario, y luego, en segundo lugar, ya no solo para no descafeinarla, sino para añadir a través de enmiendas todas las mejoras que pensamos que puede tener el texto legal para que sea un texto sólido que luego tenga una mejor aplicación. Algunas de las medidas concretas yo creo que son todas fundamentales, ¿no? Siempre selecciono 4 porque me parecen las más relevantes. La primera sería, pues, en ese cambio de paradigma, en esa concepción de que tenemos que apostar por un verdadero parque de vivienda social, un verdadero parque de vivienda asequible e intentar, no vamos a llegar al 20% que tiene Viena de la noche a la mañana, pero sí marcar esa tendencia. Bueno, pues garantizar que el 30% de las nuevas promociones de vivienda sean siempre para alquiler, para vivienda protegida, y de ese 30% un 15% sea para vivienda social. Esto es una medida fundamental que lo explicaba el otro día Ione muy bien en la cadena SER, y que decía, bueno, esto significa, por un lado, empezar a acabar con el estigma que muchas veces se ha tenido históricamente de que si tienes una vivienda social, bueno, pues parece que es porque estás en una situación más precaria, y además todas las personas precarias que tienen o que acceden a una vivienda protegida tienen que estar condenadas a estar siempre en los extrarradios de las ciudades, en guetos, básicamente, ¿no? Es una medida antiguetos que lo que hace es repartir la carga de vivienda protegida, apostar por el modelo de vivienda social y garantizar que en todas las promociones haya un 30% de vivienda. Esto significa que no sé cuál es la calle aquí más, mejor valorada de Menorca, pero en Madrid significaría que en la calle Serrano, si el día de mañana construyen un edificio o hacen una reforma de un edificio entero, es muy importante el tema de las grandes reformas, van a tener que poner también un 30% de vivienda social, y a quien le moleste pues se tendrá que fastidiar y tendrá que hacer un ejercicio de reflexión personal sobre por qué le pasa eso, ¿no? Esto es fundamental. Evidentemente también se contempla el mecanismo de tanteo y retracto, que es un mecanismo que también tenéis aquí, que algunas comunidades lo están utilizando de forma maravillosa para conseguir adjudicarse de forma preferente, tener un derecho de adquisición preferente por parte de la administración. Ese mecanismo también va a estar. Un mecanismo también fundamental es la movilización de la vivienda vacía. Yo creo que una de las hipótesis que ha manejado siempre el movimiento de vivienda y que es cierta y se demuestra cierta es que uno de los problemas que son consecuencia directa de la falta de acceso a la vivienda es el acaparamiento de vivienda vacía por parte de los grandes tenedores de vivienda, que son los únicos que se pueden permitir tener vivienda vacía, porque normalmente los que somos pequeños propietarios no podemos permitirnos desde luego eso, ¿no? Acabar con ese fenómeno de la vivienda vacía para conseguir movilizarla y ponerla en uso era otro de los objetivos de la ley, para garantizar la función social que tiene la vivienda y que tiene que tener la vivienda y que tiene que estar en el centro. Lo dice también la Constitución, no en el artículo 47, pero sí en el 33.2, y lo que hace es establecer mecanismos para que los ayuntamientos con voluntad política para ello puedan hacer recargos de hasta el 150% a través del impuesto de bienes inmuebles. De esta manera, bueno, pues se trata de que no les salga a cuenta a estos propietarios mantener la vivienda vacía. Es importante porque además esta medida está destinada no solo a los grandes propietarios, que son aquellos que tienen más de 10 viviendas según la ley, sino a los propietarios que tengan más de 4 viviendas. Es decir, si tengo 5 viviendas vacías, también voy a estar sujeto a la posibilidad de que ese ayuntamiento, si tiene voluntad política y me recarga el IBI, bueno, pues podré echar cuentas y podré decir, pues casi que mejor la pongo en alquiler. Otra de las medidas fundamentales es el tema de los desahucios, y me hablabais aquí, yo creo que lo contaba muy bien Cristina, el tema de los desahucios invisibles. Una cosa son los datos de desahucios ejecutados por el juzgado, y otra cosa son efectivamente los desahucios invisibles. Es una realidad social que no ha dejado de perseguirnos desde el año 2008-2009 y que se ha llevado por delante, y según cifras de la PA, más de 1 millón
destrucción de hogares. Esto es una barbaridad, un absoluto atropello de derechos humanos y un ejercicio de violencia económica que yo creo que de las administraciones públicas tenemos la obligación de combatir, no solo por dar cumplimiento a los dictámenes de condena de Naciones Unidas, sino porque en un Estado social y democrático de derecho no nos podemos permitir que haya gente que se quede en la calle sin alternativa habitacional. Esto es, para mí, es lo más grave, ¿no? En ese sentido, la ley lo que hace es incorporar el mecanismo del juicio de proporcionalidad que estaba comentando Lucía, que es fundamental que los jueces tengan herramientas a su alcance que ahora mismo no las tenían. Los jueces abrían el Código Civil y dicen, a ver, causas de oposición a un desahucio, que usted no ha pagado. Bueno, pues si no ha pagado ya no hay nada más que hablar. Da igual que quién te desahucie y a quién se esté desahuciando. A partir de ahora los jueces van a tener una herramienta para poder ponderar los intereses en juego y poder ver, oye, quién desahucia y a quién desahucia. No es lo mismo, evidentemente, que desahucie un fondo de inversión a una familia vulnerable que sea una persona que no paga porque no quiere y que sea un pequeño propietario el que esté ejecutando ese desahucio. Entonces yo creo que es muy importante haber introducido ese elemento. También la obligación de que los juzgados desde el principio del procedimiento ofician a los servicios sociales para requerir información sobre esa familia para que no nos pille el toro. Esto pasa muchísimo, no sé si aquí, pero desde luego en Madrid es el día a día, ¿no? Que llega el desahucio y hasta el último momento no se entera servicios sociales y ya cuando se entera servicios sociales es demasiado tarde y luego hay un problema añadido que es que no hay vivienda pública para garantizarla. Con lo cual, bueno, está condenado, esa persona está condenada a la calle sin alternativa habitacional. Bueno, ahora desde el principio se va a oficiar a servicios sociales y en tercer lugar, y yo creo que no lo más importante, porque creo que todas las medidas no podemos pensar que una va a ser la solución, sino que todas en conjunto lo van a poder empezar a ser, es sin duda la regulación de los precios del alquiler. Y yo desde luego estos días que me habéis estado contando, creo que evidentemente Menorca tiene que ser declarada área o zona tensionada. Es evidente que yo creo que todos aquellos lugares donde sea inhabitable poder vivir, donde se destine más del 30% de los ingresos al pago de los alquileres y donde hayan subido sobremanera los precios estos últimos años, tienen que ser declaradas zonas tensionadas. Creo que así lo va a reflejar el texto legal, pero no obstante, invitaros también a que participemos en todo ese proceso de enmiendas que se va a abrir ahora, porque esa ley va a haber que completarla y sobre todo va a haber que protegerla también y defenderla ante un partido socialista que intenta que las cosas cambien para que nada cambie. Nada, hasta aquí, muchas gracias y a vuestra disposición.